Sí, Sí, habíamos quedado aquí, ¿no? Estábamos viendo así de pasadita, sin entrar en mucho detalle, en la constitución del diodo de unión, la unión PN, ¿no? Entonces habíamos visto cómo se forma el material tipo P y el material tipo N. Decíamos que en el proceso de fabricación del diodo no es que se haga por separado en una olla el material P, en otra N, y luego se saque un poquito de cada uno y se los junte con la gotita, ¿no? No se hace así, sino que, bueno, el proceso es un tanto más complejo. Se produce a través de difusión a un lado de una barrita de semiconductor puro, se difunde material P y al otro lado material N, entonces luego se corta eso y más o menos esa es la idea. Ahora, si pensamos en la forma que decía de separados el material P y el N y luego unirlos, lo que ocurriría es que, como en el material tipo P hay una mayoría de huecos, en el material tipo N una mayoría de electrones, entonces en la cercanía de la unión se produce un movimiento de recombinación, es decir, que los electrones en exceso del material tipo N pasan al lado P a cubrir esos huecos que hay, ¿no? Se puede ver también del otro punto de vista, decir que los huecos del lado P pasan al N, no es indistinto. El tema es que se produce una recombinación. Pero esta recombinación no se difunde algo de todo el material P o el N, sino que se detiene debido a que al haber pasado electrones del lado N hacia el lado P, deja una carga residual positiva en el lado N. Y lo propio sucede en el lado P. En el lado P queda una carga residual positiva, estática, esa ya no se mueve, ¿sí? Los que se mueven son los excedentes. Entonces, unos cuantos han logrado atravesar la unión y recombinarse, pero ya no pueden más porque se ha formado una barrera, ¿sí? En el lado P hay carga negativa en exceso, entonces ya no pueden pasar más electrones, los repelen. Y lo propio sucede en el lado N, se forma un exceso de carga positiva por la ausencia de los electrones y esos huecos ya no pueden pasar. Bien, entonces se forma una barrera de potencial por ese movimiento de recombinación que impide que la difusión continúe. Bien, entonces de forma natural la unión dispone de una barrera de potencial que impide el movimiento de cargas de un lado al otro. Ahora, este diodo así formado una mitad es P, la otra es N, con su barrera de potencial, es lo que se llama el diodo. El lado P está asociado con el ánodo y el lado N con el cátodo. Entonces, si polarizamos, es decir, si ponemos voltaje ánodo-cátodo
voy a llamarlo voltaje de diodo, VD. Entre ánodo y cátodo, ¿cierto? Entonces, si este voltaje VD es negativo, lo que va a hacer es que la barrera, esa barrera natural de potencia formado en la cercanía de la unión, se vea ampliada, ¿no? Un voltaje negativo se suma al voltaje de barrera. Entonces, es mucho más difícil que circulen electrones a través de la unión. Y lo propio con los huecos. Bien, entonces este voltaje lo que hace es ampliar la barrera. En consecuencia, se dificulta la circulación de corriente. No, seguramente por temperatura, por otras razones, algunos electrones consiguen pasar, pero esto hace que la corriente sea mínima. Esa es la corriente, digamos, que se denomina de fuga. Ahora, por lo contrario, si el voltaje VD es positivo, entonces se reduce la barrera. Y por lo tanto, más probable que circule corriente. ¿Sí? Ahora, dependiendo del valor de BT, en el sentido inverso, la corriente va a ser más difícil, excepto en el extremo cuando decíamos que el voltaje supera o se acerca a los 100 voltios, dependiendo del tipo de diodo. Esa corriente podría generarse en avalancha y destruir la unión. Pero sin llegar a ese extremo, la corriente va a ser mínima. En cambio, en el sentido directo, cuando el voltaje VD es mayor a 0, decíamos que esto reduce la barrera. Y la corriente podría llegar a ser significativa si el voltaje es superior por lo menos al voltaje de barrera. Y este voltaje de barrera es aproximadamente 0,5 voltios en el silicio. Entonces, si VD es mayor al voltaje de barrera, que es de aproximadamente 0,5 voltios, depende mucho del tipo de diodo. Entonces, la corriente es significativa. ¿No? Y aumenta, como ya hemos visto, exponencialmente con el voltaje.
Entonces, ese es un poco en líneas muy reducidas, el funcionamiento del diodo de unión, ¿no? Sin entrar en detalles de ecuaciones ni cosas que nos vayan a complicar. Todo lo que queremos es entender un poquito cómo es que el diodo responde de esa manera, conduciendo cuando la polarización es directa y no conduce cuando la polarización es inversa. Bien, ahora analicemos un poco circuitos con diodos. El análisis de un circuito con diodos podríamos hacerlo considerando dos formas de ver al diodo. Una forma de considerarlo con una respuesta ideal, como hemos mostrado en su característica, ¿sí? Dos líneas perpendiculares, o sea, estrictamente no conduce cuando la polarización es inversa y estrictamente conduce cuando es directa, sin importar cuán grande o pequeño sea el voltaje. ¿Sí? Entonces, esa es la característica ideal del diodo, el punto de vista ideal del diodo. La otra forma de ver al diodo es considerarlo como un elemento real. Es decir, ahora ya entran a jugar un poco los números. Ya no nos vamos a abocar simplemente a decir el voltaje, si es negativo no conduce, si es positivo conduce. A ver cuán positivo es el voltaje para decir si la conducción tiene una u otra característica. ¿Sí? Lo que acabamos de ver, es decir, si supera los 0,5, habrá gran cantidad de corriente. Si no, la cantidad de corriente es mínima. ¿Cierto? Entonces, el análisis de circuitos con diodos dependerá de la precisión que queramos tener en la obtención de resultados. ¿Ya? Una forma lineal de ver el comportamiento del diodo como elemento ideal es aplicar esa característica ideal. Entonces, una forma de análisis de circuitos con diodos se basa en obtener la característica de transferencia del circuito. Ya, entonces vayamos a ello. Entonces voy a cortar. Bien, entendemos esto de característica de transferencia. Se trata de ver el circuito como si tuviera dos puertas, una puerta de entrada y una puerta de salida.
Ok, entonces, una entrada y una salida. Y la característica de transferencia se refiere a cómo varía la salida respecto a las variaciones en la entrada, ¿no? O sea, si yo aplico 1 voltio en la entrada y la salida es 5, ¿qué va a pasar? 2 voltios. Más o menos esa es la idea. Para tomar un ejemplo que nos sirva de referencia, consideremos un circuito resistivo, uno que ya conocemos. 2 resistencias en serie, ¿cierto? Y las implementamos de manera que se vea como entrada-salida. Entonces voy a ver el voltaje de entrada al que voy a llamar VI y voy a ver el voltaje de salida al que llamaré VO. Las resistencias son R1 y R2. ¿Sí? Noten que ¿cómo se quita eso? A ver, ya. Ok, entonces decía que el arreglo R1, R2 en serie constituye un divisor de voltaje. Entonces sabemos por el análisis de circuitos que el voltaje en la resistencia 2, que hemos llamado VO, es igual a R2 sobre R1 más R2, ¿cierto? Por el voltaje de entrada. ¿No? A eso se llama divisor de voltaje. Entonces, esa relación VO-VI graficada trazada plano es lo que se llama característica de transferencia. ¿Ya? Noten que es una ecuación lineal, es decir, representa una recta en el plano, ¿no? Aquí estoy considerando VI como la variable independiente, es decir, la variable X, y VO es la variable dependiente, o sea, la Y. ¿Sí? Entonces voy a dibujar en el plano X y como tengo una relación lineal, esto representa una recta. Y es una recta que pasa por el origen, con pendiente R2 sobre R1 más R2, ¿cierto? Entonces es una típica ecuación Y igual M por X, donde E se conoce como pendiente. En este caso. La pendiente es positiva, ¿cierto? Porque las resistencias son positivas, no se conoce resistencia negativa. O sea que R2 sobre R1 más R2 va a ser un número positivo. ¿Qué más? No importa el valor que tengan R2 y R1, en tanto sea un número diferente de 0, ese cociente es menor que 1. ¿Sí? Entonces, la pendiente es positiva menor que 1. ¿De acuerdo? Positiva y menor que 1. ¿Sí? Vean que en particular, si R1 es igual a R2, la pendiente va a ser un medio. ¿Sí?
Si las dos resistencias son iguales, el denominador será 2 veces R, se cancela R con R y queda un medio. Entonces BI, que es la variable independiente, la voy a poner en el eje horizontal y BO en el eje vertical. Y ya sabemos cómo es la representación lineal. Es una red, ¿cierto?, que pasa por el origen con pendiente menor que 1, pero positivo. Más o menos eso. ¿Sí? Esa es la pendiente. Como es menor que 1, el ángulo que se forma con el eje horizontal es menor a 45 grados. ¿Se entendió la idea? ¿Sí? Esto es válido para un circuito puramente resistivo. La respuesta es lineal, ¿cierto? Porque corresponde a una relación lineal que nace de la ley de Ohm, etc. Ahora, ¿qué sucede si el circuito tiene un diodo? Pensaremos en un circuito como el que acabamos de analizar y en lugar de alguna de las resistencias le voy a poner un diodo. Así como este. Bien. Entonces, si lo que habíamos manifestado al empezar, al diodo lo considero como ideal. Diodo ideal. ¿No? Alguna vez me choqué con estudiantes que no estaban agarrando bien la idea esa de diodo ideal y diodo real y pensaban que yo puedo ir a una tienda donde venden componentes electrónicos y decir, véndame un diodo ideal. No existe, ¿no? Por eso se llama ideal, porque es el diodo un elemento único, ¿sí? Ideal es la forma de analizarlo, la forma de considerarlo, ¿ya? No es que el elemento exista con característica ideal, no hay. El diodo se llama, o lo hemos llamado diodo real porque estamos considerando su característica verdadera real. La característica ideal es simplemente una forma simple de considerarlo, ¿no? Bien, entonces aquí este circuito resistencia diodo, estamos considerando que el diodo se comporta tal como un diodo ideal lo haría, que no existe, ¿sí? Para facilitarnos el estudio, lo tratamos como si fuera ideal. Bien, entonces, ¿cómo se comporta un diodo ideal? El diodo ideal sabemos que conduce, es decir, deja pasar corriente, si
el voltaje entre ánodo y cátodo es mayor que 0. Y no conduce si el voltaje ánodo-cátodo es menor que 0. ¿Sí? Entonces, para que el voltaje en el diodo sea positivo, necesariamente VI tiene que ser positivo. ¿Sí? Si VI es positivo, el voltaje en el diodo va a ser positivo. Y en ese caso, conduce. ¿No? Entonces, pongo en conclusión que el diodo conduce si VI es positivo. No importa cuán positivo sea. Por eso lo estamos tratando de esa manera, como ideal. En tanto sea mayor que 0, el diodo va a recibir una tensión positiva y eso hace que conduzca. Ahora, ¿qué pasa si el diodo conduce? Deja pasar la corriente indistintamente de cuánto es el voltaje. Entonces se comporta como un cortocircuito. Y el circuito se reduce a esto. En lugar del diodo, voy a poner un cortocircuito. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, ¿cuánto es el voltaje VI? El voltaje en un cortocircuito es 0. ¿Cierto? No importa cuánto sea VI. En tanto sea positivo, VO va a ser 0. Bien. ¿Qué pasa si ocurre lo contrario? Pasaremos a otra página porque aquí ya no hay más. Si VI, perdón, no importa el orden, ¿no? VI es menor que 0, entonces el diodo no conduce. ¿Sí? Porque es ideal. No conduce quiere decir que no pasa corriente, lo cual significa que el diodo se está comportando como circuito abierto. Entonces, veríamos al circuito de esta manera.